Hola hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga a todos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por hacer ese espacio en esta tarde para estar acompañándonos en este sábado que ha sido de bendición. Hemos estado reunidos repasando la escuela sabática, una escuela sabática que nos ha llenado de esperanza acerca de la segunda venida Las y señales. otros momentos en donde hemos estado reunidos y agradecemos todavía la libertad que hemos tenido para hacerlo, algunos por videollamadas, algunos en directos en YouTube, algunos tal vez presencial, y bueno, cada de esas formas Por que Telegram. tenemos siempre es una bendición, y claro, ahora también lo va a hacer, así que vamos a avanzar con eso porque no quiero decir nada más sin saludar a mi amigo. Hola Leandro, ¿cómo ¿Cómo andas, estás? Arturo? Buenas tardes y bueno, algunos pasó al mediodía como siempre decimos y para este servidor en las últimas horas del día sábado. Quiero mandar un saludo grande a todos los que nos vienen acompañando. Sí, ya saben, algunos programas estamos en vivo. Este programa estamos ahí también nuevamente grabados para que pueda salir bien, para que no haya ningún problema, para que vos lo puedas recibir sin cortes, sin ninguna cuestión rara, pero con el Claro, claro. deseo de seguir participando, tal vez no así desde este lugar respondiéndote, hablándote, pero sí desde el chat. Así que bueno, una alegría. Quiero agradecer a los que se están sumando, ¿sí? Y a los que nos han acompañado la semana pasada, a Luz Marcela, a Arturo, a Sebastián, a Matías, a Juan, a todos los que nos vienen acompañando, a Mario Viteri, a todos los que lo vienen haciendo desde allí. Gracias, y a los que nos escriben también por privado. Decirles una cosita solamente, estamos en la lección número 19, ya nos quedan 2 lecciones más, ¿sí? La número 20 y el bonus track, que ya estaremos comentando un poquito acerca de eso, pero si ya te querés adelantar, ingresa a tiemporeunion.com, sección literatura, y vas a poder descargar el material El Camino Cristiano en PDF para descargar en tu celular, para imprimirlo y para compartirlo. Así es, así es. Pueden entrar también al canal de TDR, de Tiempo Reunión. Ahí van a estar las listas de todos los videos Tal anteriores cual. que ustedes pueden repasar, ponerle pausa, adelantar, analizarlo. Y pues bueno, en esta tarde, vamos a estar viendo una lección que tiene que ver con el dinero. Ese es el tema que nos toca en esta lección, ya la lección número 19. Pero antes de entrar, Leandro, ¿qué te parece si nos llevas en oración para iniciar de lleno con esa lección que toca ahora? Amén. Aquellos que puedan hacerlo, los invitamos a ponernos de rodillas para orar. Amante y buen Dios, te queremos dar las gracias, Padre, por este momento maravilloso que nos regalás en la tarde para encontrarnos como amigos, como hermanos, para compartir tu palabra. Ruego, Padre, en esta hora que nos des tu espíritu, que por medio de esa fe, Padre, nos ayudes a entender estas lecciones maravillosas que tenés para nosotros, reservadas hace muchísimo tiempo, pero con un plan especial en esta hora. Padre eterno, ruego también para que nos des discernimiento sobre la importancia de ser mayordomos sobre lo que nos has dejado, sobre nuestra vida primeramente, pero también sobre nuestros recursos. Padre, han habido muchísimos engaños de diversas formas, de diversas maneras sobre esta cuestión, pero rogamos, Padre, para que envíes a tu Hijo, para que envíes a Cristo, para que Él more en nuestro corazón y no nos desviemos hacia derecha o hacia izquierda sobre este tema, que no nos volvamos fanáticos legalistas, pero tampoco liberales, pensando de que esto no es un asunto importante para ti. Padre, ayúdanos a estar equilibrados en ti y poder darle a este tema el peso que se merece, para no solamente agradarte a ti, también no perdernos de las bendiciones que tenemos de serte fieles en lo poco y en lo mucho que nos has dado. Ruego por las familias que estamos representando, para que tú las bendigas, Padre, y nos cuides con la presencia también de tus santos ángeles. Aleja toda influencia del enemigo, en el nombre, por el poder de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. De vuelta, Arturo. Acá estamos y ya... De vuelta y a comenzar porque son varias preguntitas, son 12 preguntas creo o algo así.
que tenemos por delante y que a todas y cada una de ellas yo sé que va a haber un comentario oportuno y no queremos retrasar todo eso, luego se nos pasa el tiempo. Así que listos porque algunas preguntas tienen opciones, otras vamos a leer directamente el texto, pero de todas formas agradecidos a que estén ustedes aquí con nosotros y que nos acompañen. Así que vamos a entrar de lleno con la pregunta número 1, que dice: ¿quién es solamente el legítimo dueño de este mundo y de todo lo que hay en él? ¿Quién es el dueño? Vamos a ver qué es lo que dice Salmos para ir generando la respuesta. Dice Salmos 24:1, en esta no tenemos respuestas, la Biblia nos va a responder: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, ¿sí? De Jehová es la tierra y su plenitud, ¿sí? ¿Cuál es la respuesta? Esto es muy sencilla. ¿Quién es solamente el legítimo dueño de este mundo? Jehová. Jehová, el único Dios verdadero, es el único dueño, ¿sí? Es el legítimo dueño de este mundo, de todo lo que hay en él. Es bastante sencilla la respuesta, pero vos sabés que a muchos, y a lo largo de este estudio nos vamos a dar cuenta que es bastante complejo entenderlo, ¿sí? Porque estamos centrados en lo material. Lo que no vemos, no lo creemos. Vemos que hay presidentes, que hay estados, que hay gobiernos, y creemos que eso es lo real, cuando en realidad creer en estados y en gobiernos también son abstracciones, ¿sí? Son personas, son instituciones, pero no nos damos cuenta que hay alguien que gobierna por encima de todos ellos, ¿sí? Que si él no estuviera, nada de lo que hay en la tierra funcionaría. De él es todo, él es el dueño, y no solamente el dueño de la tierra, de lo físico, también del mundo y de los que en él habitan, o sea, de cada ser, de cada criatura que hay acá en esta tierra. Así que la respuesta que tenemos acá entonces subrayada es: Jehová es el único Dios verdadero. Amén. Yo sé que pareciera que existieran otras condiciones en la tierra para poder tener una respuesta distinta, pero hay que recordar lo básico. Una cosa es lo que se sienta, otra cosa son Realidad. el impostor que está aquí Tal tomando cual. control, y otra cosa es reconocer al verdadero dueño de todo. Así que esa es la respuesta, y vamos a la pregunta número 2, porque la pregunta número 2 dice: ¿qué más reclama a Dios? ¿Qué otra cosa puede reclamar Él? Vamos a ver las opciones que tenemos acá. Opción 1, 2 o 3. Ustedes las pueden ir colocando en el chat. Y dice la primera: todo recurso animal, material y monetario en la tierra. Opción 2, nuestro amor, pues Él no necesita nada de lo que nos ha dado. Opción 3, las cosechas y animales, pero solo para Jerusalén. ¿Cuál pueden ser estas opciones? De estas opciones, ¿cuál puede ser la correcta? Vamos a ver qué es lo que dice la palabra del Señor en Salmos. Seguimos en Salmos 50:10. Dice Salmos 50:10, y acá está marcadito: porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. ¿Sí? Ahí lo deja bien claro el Señor en Salmos. De él es toda bestia, es todo animal, y todo, dice, bueno, toda bestia y los millares de animales. Y también dice, Ageo 2:8, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Como para preocuparnos, ¿no? Si es todo de él es el dueño de todo. Sí. Él es el dueño de los animales, él es el dueño de lo material, es el dueño también de lo monetario. Y lo material y lo monetario estamos hablando de lo mismo, pero a veces pensamos simplemente en monedas o en billetes, ¿sí? Él es el dueño de los recursos, el dueño del dinero, que es un bien, ¿no? Podemos hablar hoy de pesos mexicanos, pesos argentinos, pero estamos hablando de ese recurso, de ese bien que pertenece solamente a él, ¿sí? Por más que vos decís, bueno, pero yo me lo gané. No, bueno, está bien, pero él es el dueño de todo eso, ¿sí? Qué importante es poder tenerlo en ese lugar. Y el punto 2 y el punto 3 ya lo vamos a ir desarrollando, pero tiene que ver con esto. ¿A qué lugar le damos a Dios? Muchos lo ven, como en el punto 2, que es algo de una religión, ¿sí? Él nos pide solamente el amor, Él nos pide ¿sí? Lo intangible, aunque el dinero también es intangible, bueno, pero digo, hablamos de sentimientos, de valores, de la ética, la moral, que Dios es amor, que Dios es algo etéreo, ¿sí? Que Él no necesita nada. Y vamos a ver en este estudio que, bueno, no es todo tan así, ¿sí?
Y lo último, lo de las cosechas y animales, que es solo para Jerusalén, en ninguno de estos dos pasajes dice eso. Y es llamativo que muchos han centrado su religión en explicar que el Antiguo Testamento es distinto al Nuevo Testamento, de que una cosa es para un pueblo y otra es para otro, y nos vamos a ir desmitificando de que esto no es tan así, y que el mismo principio que circulaba de hace cientos de años antes que existiera Jerusalén o algún judío, esos principios ya estaban vigentes para nosotros, ¿sí? Y que siguen vigentes hasta el día de hoy. Claro, claro. La pregunta 3 se enlaza completamente a lo que dice, lo que comenta Leandro acá. Y la pregunta 3 dice: ¿quién nos da el poder para obtener riquezas? Hablando un poco acerca de este reclamo de los derechos para poder tener dinero aquí en mi casita, usarlo de la manera como yo quiera. ¿Quién nos da el poder para obtener riquezas? Vamos a ver las opciones. Hay 5 opciones, así que vamos a leerlas. Dice: nuestro propio esfuerzo y trabajo, nadie nos regala nada. Meritocracia. El sistema provee todo para mí. La opción 2. El sistema provee todo para mí, mi sostén. Solo tengo que trabajar y recibir igual que todos. 3. Los trabajadores y su fuerza de trabajo. 4. Los empresarios. 5. Jehová tu Dios. Aquí parece que existen comentarios de la izquierda, de la derecha, del centro, de todo un poco, pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Yo sé que es un poco tal vez fácil por lo que ya hemos leído, pero pareciera con nuestras actitudes muchas veces que no la dejamos tan Ese es el fácil. tema. Así que vamos a ver qué es lo que dice la Biblia para eso. Dice en Deuteronomio 8:18, antes, dice el Señor, antes acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Entonces, ¿quién nos da el poder para obtener riquezas? Jehová tu Dios. Él es el que te da el poder para hacer las riquezas. Y las respuestas es muy fácil, ¿no? La pregunta número 5, y felicitamos a aquellos que están respondiendo en el chat. Yo sé que por ahí no estamos ahí 100% respondiendo todas, pero aquellos que están escribiendo, muchísimas gracias por ello. Sí, es la número 5, no es la número 1, es, como bien decía al principio, y me adelanté, perdón, es meritocracia eso, ¿no? Y si bien la escritura habla también del esfuerzo propio, del trabajo, sí, habla de que el pobre es pobre, dicen Proverbios, porque no labró su tierra, y si hubiese labrado su tierra, hubiese tenido su alimento. Entonces habla también de esta cuestión de que el ser humano tiene que hacer algo, pero no es 100% de lo que hace, ¿sí? Yo hablé esta semana ya es una semana atrás, con un verdulero, con alguien que vende, ¿sí?, frutas, verduras, hortalizas, y él me decía, porque me veía el barbijo con un versículo, y me decía, ¿será que vos sos cristiano, esto, lo otro? Y ahí nos pusimos a charlar, y en esa charla él me dijo sí, que él había sido cristiano, que él había ganado concursos de versículos bíblicos, etcétera, que se compró un instrumento con eso, que le regalaron, pero él dejó todo, ¿sí? Y él me decía, yo entendí que lo que me gano es por lo que yo hago, ¿sí? Y lamentablemente el mundo, y sobre todo aquellos que creyeron, por eso bien decís, por malas concepciones, por esa falsa noción de que vas a la iglesia para la prosperidad, ¿sí? De que si vos no sos próspero, en realidad Dios no te está bendiciendo, que sos un maldito y esto y lo otro. Muchos o van a la iglesia por eso, o dejan de ir porque no lo recibieron. Y entonces entienden de que si Dios no te lo da, Dios no existe. Entonces existe la riqueza porque yo la trabajo y yo la hago, ¿sí? Lamentablemente esa es la concepción general, pero eso no es lo que nos dice la escritura, como vimos recién. El punto 2, este sistema es el que me provee mi sostén. Hoy está más que avanzado este punto, el gran reseteo, el asunto de que no somos propietarios de nada, de una renta universal, ¿sí? Del sistema. Yo no quise poner acá ningún nombre, puse sistema, ¿sí? Ni Estado, ni gobierno, para que no quede ahí problema, pero es un sistema comunista, ¿sí? Como para dejarlo bien en claro qué es lo que uno estaba pensando cuando lo escribió, esto de que trabajo y recibo como todos, no por mi trabajo, sino porque formo parte de... El punto 3 es bien marxista, el punto, ¿no? Los trabajadores, su fuerza de trabajo. Y el punto 4, el capitalista, como el punto 1, ¿no?
eh, son las dos concepciones que hoy hay en el mundo, el capital y el trabajo, ¿sí? ¿Quién es el que, de dónde se obtienen las riquezas? Y bueno, del trabajador, del empresario, todos tienen su parte, pero es Dios el que da el poder para hacerlas, ¿sí? Y el ser humano, en la medida que vive en las ciudades, no percibe que hay un Dios gobernando el mundo, ¿sí? No lo percibe porque lo único que puede ver sus ojitos, no como Arturo en este momento, que seguramente estuvo mirando la naturaleza, que estuvo mirando... Bueno, el ser humano por lo general está viendo fábricas, está viendo empresas, está viendo edificios, todas construcciones humanas, y entiende de que si se levantó es porque hubo humanos. Y lamentablemente nos perdemos lo maravilloso de este mundo, ¿sí? Y nos perdemos qué hay detrás de todo eso, que es un creador, un gran diseñador, que es Dios el Padre. Tal cual. Yo iba a hacer un comentario ahorita con respecto a esta experiencia que tuviste con ese verdulero, pero no lo voy a decir porque la pregunta número 4, ahí sí la Dale, voy a por favor. comentar. La pregunta número 4 dice, ¿qué gran peligro nos amenaza si confiamos en nuestros bienes materiales? Un poco contestando ya un poquito tarde a A esa ver, persona, pero bueno. no. ¿Qué gran peligro nos amenaza si confiamos en nuestros bienes materiales? Tenemos 4 opciones y la primera dice, nos volvemos orgullosos. 2, nos olvidamos de Dios. 3, es la raíz de todos los males. 4, nos lleva a la perdición. O 5, todas las anteriores. No, pero vamos a escoger una de esas porque lo que vamos a leer acá nos va a dar bastante luz con respecto a eso. Dice, guárdate de que no te olvides de Jehová tu Dios, dejando de observar sus mandamientos y sus derechos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que mores y se multipliquen tus vacas, tus ovejas, y se multiplique la plata y el oro, y todo lo que tuvieres aumente, y se eleve tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de siervos, que te hizo caminar por un desierto grande, espantoso de serpientes ardientes, de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del Pernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte el bien, y digas en tu corazón, mi poder y la fortaleza de mi mano me han traído esta riqueza. Esto está en Deuteronomio 8, 11 al 17, y el otro pasaje era 1 Timoteo 6:10, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y se traspasaron con muchos dolores. Entonces, ¿qué gran peligro nos amenaza si confiamos en nuestros bienes? Todos esos puntos, todos son correctos, ¿sí? Por eso bien decía Arturo, el punto 5, todos los anteriores, porque claramente era esa, tal vez la opción fantasma. Y yo lo puse en un principio sin los puntos y dije, no, vamos a usar esa opción, porque muchos pensarán, no, puede ser uno, puede ser otro. No, todas estas cosas son un gran peligro que corremos si confiamos en nuestros bienes materiales. Nos volvemos orgullosos, nos olvidamos de Dios. El problema del dinero es la raíz de todos los males y nos lleva a la perdición. Hay algo que tenemos que destacar aquí del peligro de colocar toda nuestra confianza en nuestros bienes, porque cuando estos se van, la caída es terrible, ¿vale? Todas las cosas que uno tiene no sirven para nada y cuando las requieres menos llegan a ti. Y es esa frustración que se tiene de haber tenido y ser incapaz de conseguir algo. Yo conozco personas que tienen todo el dinero del mundo por su trabajo, porque por muchísimo tiempo han estado en la industria, han sido gerentes, han sido de transnacionales, de empresas enormes, y me dicen, Arturo, y lo voy a decir acá, Arturo, el día que yo sea anciano, el día que yo ya no me valga por mí mismo, voy a ir a un lugar lejano y me voy a suicidar. Yo le digo, pero, ¿por qué? O sea, tienes todas las cosas al lado tuyo. Y él me dice, es que no tengo hijos. ¿A quién va a quedarle todo eso? Y no quiero hacer sufrir a mi esposa por una enfermedad crónica. Y se desenlaza un montón de
de problemas que trae dentro del corazón, y tú volteas a ver camioneta del año, una casa totalmente envidiable, todos los servicios que puedan existir, y todas esas cosas no sirven para solventar algo tan básico como es una esperanza en el Salvador. Y sobre todo una esperanza de un retorno pronto en donde él y sus amados que sigan con él al Señor puedan levantarse. Cuando nosotros estamos firmes en nuestros bienes materiales, aunque sean muy pequeños a comparación de otras personas, la caída que tendremos si estos se pierden es muy grande. Es mejor hablar como se dice en Job 1, no recuerdo el texto: si Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Amén. Dios bendito siempre. Y aquí en el contexto en que se habla de Deuteronomios 8, de ese recordatorio al pueblo de Israel, ya al borde de entrar a la Canaán prometida, diciéndole: señores, no vaya a ser que por prosperarse al entrar a este lugar, su corazón se aparte de mí. Y recuerden, deben de recordar de dónde vinieron. Y es por eso que todas estas leyes, todos estos estatutos que quedan marcados en el Pentateuco, en nuestros primeros 5 libros, son en relación no solamente para la parte religiosa, sino también para la parte real, práctica de cualquier persona, para que hasta hoy tenga esa vigencia de: antes de sentir confianza en mí, debo de apartar lo que corresponde a Dios, porque Él ha sido la persona que me lo ha dado todo. Así que la vigencia de esos consejos son bien presentes hasta el día de hoy. Así que en respuesta, yo me adelanté. Las Son 5, todas opción correctas. 5, todas las anteriores. Oh. Todas correctas. Vamos a ver entonces la pregunta número 5, que dice: ¿qué parte de estas posesiones reclama Dios como sagradas para Él? Vamos a ver las opciones. Todos nuestros ingresos. 2, ninguna parte de nuestros ingresos. Opción 3, solo el 10% del diezmo. El diezmo. El 20% de nuestros bienes. Opción 5, el 10%, pero no es para Dios, sino para los pobres. Uy, por ahí hay algo que puede confundir un poco. Mejor vamos a la Biblia, porque ahí Leandro puso un punto para platicar. Así que vámonos a Dice la Levítico 27:30: y todos los diezmos de la tierra, así de la semilla de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová son. Es cosa consagrada a Jehová. ¿Qué cosa? Todos los diezmos de la tierra, así de la semilla de la tierra como del fruto de los árboles, todo son de Jehová. Es cosa consagrada a Jehová. Es importante pensar en que el pueblo de Israel, sus recursos, sus bienes se provenían de la tierra, ¿sí? El tema ahí, ¿sí? Poder entender cuál era el medio de sustento que ellos tenían, ¿sí? Y no el sustento en sí, sino que ellos, del sustento que tenían, de eso obtenían el diezmo, ¿sí? O sea, sacaban el diezmo y eso era consagrado a Jehová, devolvían lo que Él les había dado. Entonces, ¿cuál de esas partes es reclamada por Dios? Claramente todo el ingreso o todos los bienes no, porque ya vemos que de todos esos bienes solamente el diezmo. Ninguna parte tampoco. El punto 3 es el correcto, solo el 10%. El punto 4, el 20%. Sí, pero vamos a ver que no es reclamada directamente para él, ¿sí? Entonces, no es el estudio de este en particular, pero sí hay un segundo diezmo, ¿sí? Que sí claramente es para pobres, es para huérfanos, es para viudas, es para extranjeros, para el levita que no vive en tus tierras, que es el punto 5. Pero nuevamente, no es el tema ni es el punto al que estamos yendo, sino las posesiones que reclama Dios como sagradas para Él, ¿sí? De eso, solo el 10%. Así es. Y bueno, ¿cómo estamos nosotros con ese 10%? ¿Qué estamos haciendo? Hay algunos de que ya no estamos tal vez en una institución, una corporación religiosa donde se nos facilitaba, entre comillas, la administración de ese diezmo para la obra de Dios, para los siervos que puedan trabajar hacia Dios. Actualmente, al estar alejados de estas corporaciones que te ayudaban un poco a ese tema, ¿qué estás haciendo con él?
no lo sé, escríbelo ahí en el chat, pero es un tema para platicar. Vamos a la siguiente pregunta, la pregunta número 6, y aquí la vamos a comentar un poco porque hay algunas personas que dicen desde dónde está la idea de No, es los de Moisés, diezmos. um, es de la ley judaica, la ley de es solamente de Moisés. Moisés. Cuando no hay ley de Moisés. Miren, no vamos a generar comentarios de nosotros, mejor lo vamos a hacer con la Biblia. Así que la pregunta es, ¿Abraham reconoció los diezmos? Vamos a ver. Vámonos a Génesis 14 entonces para entender Dice esto. Génesis 14:20, y bendito sea el Dios Altísimo, dice Abraham, que entregó tus enemigos en tus manos. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Sí? Ahí tenemos la respuesta. Abraham reconoció los diezmos claramente. ¿Sí? Después de esta lucha, esta batalla que tuvieron, va a Melquisedec, que era el sacerdote, era el rey. Y le digo el rey porque Melquisedec es el rey de Salem, el nombre. ¿Sí? Y le da a Abraham los diezmos de todo. Es decir, existía ya una noción del diezmo muchísimo antes de lo que pudiéramos encontrar, por ejemplo, en el libro de Éxodo, de Levítico, propio de Deuteronomio que hemos leído recién. Ya los patriarcas de la Biblia conocían, y no solamente conocían, sino que observaban esta cuestión, porque excede a cualquier otra cuestión, es parte de la ley, ya lo hemos visto antes, parte del carácter de Dios, y ese carácter de amor fue difundido a lo largo de toda la historia, ¿sí? Y es natural poder encontrarlo en estas porciones de la Biblia que nos hablan de ellos también, de que fueron benditos y reconocieron el diezmo. Así es, y aquí nos podemos detener bastante a hablar de eso porque por lo regular en el mundo cristiano, en el mundo evangélico y aún dentro de algunas denominaciones o grupos religiosos afines al adventismo como tal, existen ciertas confusiones con respecto a términos como ley de Moisés, desde dónde comienzan algunas cosas, a dónde terminan, estos llamados arcos o tiempos para salvación, dispensaciones. Una de las cosas que es bien interesante en todo esto es de que Abraham devolvió los diezmos a alguien en particular. Aquí se habla, y si nosotros nos vamos al contexto de todo eso, sabemos de que en Génesis 14 se habla de la devolución de esos diezmos a un sacerdote de Dios. Para que exista un sacerdocio, nosotros sabemos de que tiene que haber ordenanzas, tiene que haber estatutos. Dios es un Dios de orden, siempre ha existido esta necesidad de un reglamento, y no es que Dios sea un Dios con ganas de poner reglamentos, sino que por nuestra beneficio se escriben, o en ese caso se transmiten oralmente, para que la gente tenga el conocimiento exacto de la voluntad de Dios. Y en ese caso, Abraham no solamente devuelve los diezmos, sino que conocemos que en su vida personal él hacía ciertos sacrificios a cierta hora, que curiosamente después, cuando viene y entra en vigencia la llamada ley de Moisés, también sigue estando, y muchas otras prácticas que están establecidas, que después en los patriarcas también la van desarrollando, acerca de la herencia, acerca de la circuncisión y muchas otras cosas más que no estaban escritas, pero sí estaban de una manera oral, que era transmitido desde este linaje de Set hacia, en ese momento, el término de Abraham. Y podemos ver aquí una prueba contundente de que Abraham estaba obedeciendo mandamientos, ordenanzas y estatutos, y a diferencia de algunas denominaciones, parece que aquí Génesis habla de algo que encontramos siglos después. Entonces, ¿qué tanta vigencia tiene esto hoy en día? Muchísimo. Bastante. Nosotros también seguimos por la fe a Abraham, entonces hay cosas que también nosotros tenemos que aprender de este ejemplo que nos da Abraham con respecto Pensaba de los diezmos. exactamente en eso en Gálatas 3, de que somos de la descendencia de Abraham. Pensaba en Hebreos 2, ¿sí? Que vino a rescatar a los de la descendencia de Abraham. O sea, nos lleva a ese punto. Entonces, si Abraham lo hizo,
Y si nosotros somos de su descendencia, tenemos que responder también como respondió nuestro padre, ¿sí? O sea, eh, realmente, a diferencia del Tal pueblo cual. judío que decía que era hijo de Abraham, pero ¿qué es lo que les dijo Jesús? Ustedes las obras de Abraham no hacen, ¿sí? Y esta era una de esas obras que él hacía, que el pueblo judío la hacía muy bien, en eso no estaba en problema, eran otras obras las que tenían problemas, ¿sí? Pero en este caso el mundo cristiano ha cambiado, ha ido por el amor o lo abstracto y se ha olvidado de las cosas concretas. Y Jesús dice, no dejen de hacer una cosa sin dejar de hacer la otra, ¿sí? Y esta era una de aquellas que Exacto. Abraham reconocía y realmente observaba con muchísimo anhelo, así como vos mencionaste, estatutos, ordenanzas. Pero no fue el único. Sí, vamos, sí, claro. Vamos a ver si hay otros personajes que antes de la ley de Moisés estaban reconociendo estas ordenanzas como los diezmos. Vamos a ver. Y bueno, aquí encontramos un ejemplo. Pregunta 7. ¿Jacob reconoció los diezmos? Vamos a ver qué es lo que dice. Igual nos encontramos alguna diferencia, pero mejor vamos a ver lo que dice Dice Génesis Génesis. 28, 20 al 22, e hizo Jacob voto diciendo, si Dios va conmigo y me guarda en este viaje que voy, y me da pan para comer y vestidura para vestir, y si vuelvo en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por columna será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. En el estudio bíblico aparecía solamente el versículo 20, así que si ustedes tienen el papel, agreguen hasta el 22, porque justamente es el 22 el asunto importante, ¿sí? Este voto que hace Jacob con Dios, y dentro de un montón de cosas que él promete está el asunto del diezmo, ¿sí? El diezmo apartaré para ti, ¿sí? Y esto es algo muy interesante, porque si hubiese sido algo que hubiese estado abolido o algo que iban a conocer después, jamás lo hubiesen mencionado. Pero era una práctica que ya existía desde Abraham, que existía muchísimo tiempo antes, ¿sí? Como él lo dijo Arturo con el tema del sacerdocio, pero que siguieron practicando su hijo, su nieto, en fin, y demás generaciones. Entonces, ¿cuál es la respuesta? También Jacob devolvió los Así diezmos, es, también Jacob los reconoció. claro. Claro, yo iba a decir algo, pero sé que más adelante vamos a hablar un poco ya del Nuevo Testamento, así que lo comentamos para ese tiempo, para ese momento en particular. Pero avanzamos con la pregunta número 8, que dice, ¿cómo usa Dios el diezmo? ¿Cómo lo usa? Y aquí tal vez vamos a Mm, reaprender muchísimas cosas. Yo lo hice hace un par de años, replantearme muchísimas cosas, así que vamos a ver. Número 1, para dar de comer a pobres, viudas y huérfanos. 2, para solventar los gastos de iglesias, imprentas, escuelas, sanatorios de la fe. 3, para el sostén de los ministros del Evangelio y el ministerio de la palabra. Suenan todas cosas muy todas loables las escuché, para todas las considerar, escuché y hemos practicado por lo menos, yo he practicado por lo pero menos dos, lamentablemente, porque uno va aprendiendo en ese caminar. Así que no juzgo a sí, sí, nadie, sí, no y juzgo a yo, no, nadie que yo, haya puesto alguna otra, pero todas tienen que tener una respuesta bíblica. no, yo creo que andaba con las tres también, tres opciones ahí, pero así como yo, también ustedes, yo sé que tienen alguna comprensión de eso, pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Dice en Números 18:21, y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de la congregación. ¿Sí? Hay un montón de pasajes para hablar, pero este está bueno, el que mencionó el hermano Vallejos para el estudio bíblico. Dice, he dado a los hijos de Leví los diezmos por su ministerio. ¿Sí? El tema de los hijos de Leví, nuevamente, es circunstancial al tiempo que se está viviendo, donde todos los demás primogénitos de las otras tribus cayeron en la adoración al becerro, y la única tribu que quedó fue la tribu de Leví. Entonces, por su ministerio, por su tarea,
es que se le daban los diezmos, ¿sí? Digo, para separar el asunto de el leví, judío, sacerdote, pueblo de Israel, y entender de que el diezmo está destinado para alguien que tiene un ministerio en particular, una tarea de llevar, de servir, como dice después. Ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de la congregación, o sea, sirven para traer el evangelio, sirven para las tareas de la iglesia, sirven para llevar la palabra de Dios, ¿sí? Tratemos de sacar los principios por encima también de la historia para poder entender un poco qué es lo que estamos leyendo. De las 3 opciones es el punto número 3, es para el sostén de los ministros del evangelio, que no es, y lo quiero aclarar, solo pastores, ¿sí? Aunque principalmente son ellos, pero no es solo pastores, y ahí tenemos que meternos en otro asunto un poco más amplio que no va a dar lugar para el estudio bíblico, pero que incluye otros que se dediquen a esa tarea, pero que no estén incluidos como pastores, ¿sí? Hablo de maestros, médicos, en fin, que hagan la tarea ad honorem, ¿sí? No hablo de aquellos que cobran por sus tareas como maestro o cobran por sus tareas como médico, pero eso es, en algunos casos hace falta muchísima reforma en este punto en particular y no me quiero meter en este tema. Pero principalmente para que tengamos todo más o menos en claro, tiene que ver con aquellos que están dedicados a llevar la palabra de Dios, ¿sí? El ministerio y el ministerio de la palabra. Para dar de comer a pobres, viudas y huérfanos está el segundo diezmo, ¿sí? Por eso, y cuando muchos leen el Levítico 26 y leen lo que dice la Escritura respecto al segundo diezmo, hay muchísima confusión de los hermanos, ¿sí? Y termina habiendo un solapamiento porque no se entiende bien en claro que hay un diezmo que se entrega, bueno, el pueblo de Israel todos los años, que es ese para el sostén de los levitas del templo, y después está el diezmo que se entregaba una vez cada 3 años, ¿sí? Y que ya no era para el levita local, fíjense bien, sino para el levita extranjero, el levita que está por fuera, digo, para prestar atención un poco de cómo puede servir también ese segundo diezmo para muchas tareas, pero no para dejar de financiar la obra que se hace en tu ciudad, ¿sí? Y yo valoro muchísimo a los hermanos que nos apoyan desde distintos lugares, pero siempre les voy a recomendar lo mismo: apoyen primeramente la obra que se está haciendo en su ciudad, en su localidad, y si está en el caso de que te encontrás solito o ves que hace falta y Dios te puso el corazón, perfecto. Pero bueno, uno comenta lo que dice la palabra. Y el punto 2, para solventar los gastos de iglesias, imprenta, escuelas y sanatorios, están las ofrendas, ¿sí? Así como en la antigüedad, cuando quisieron levantar un templo, etc., usaron ofrendas, ¿sí? Hay algunos testimonios en particular que hablan de que para levantar se pueden usar diezmos, ¿sí? Pero mi recomendación y aprender a usar los diezmos y aprender a usar las ofrendas también. Y a entender de la importancia que tienen las ofrendas para estas cuestiones, que a veces uno piensa, no, pero el diezmo ingresa mucho dinero, pero las ofrendas siempre son moneditas, es lo que me sobra, ¿sí? Empezar a darle también importancia a las ofrendas, más allá que este estudio tiene que ver, o esta parte sobre el diezmo, entender de que a veces nosotros tenemos muchísima poca fe. Y a nosotros nos pasó también, como grupo, acá en Mar del Plata, que arrancamos, ¿sí?, de una manera, y después dijimos, no, realmente lo que es para Dios, y esto que es para pagar la electricidad del lugar, para pagar el gas, para pagar el agua, para pagar los servicios de internet cuando transmitíamos, etc., eso lo hacemos con ofrendas voluntarias a los hermanos. Y insistíamos todos los sábados, hablábamos con respecto a esto, y empezamos a cubrir los gastos mensuales y un poquito más, cosa que antes no se podía hacer. Entonces es cuestión realmente de organizarse y de avanzar por fe, cosa que realmente como pueblo a veces nos cuesta muchísimo, pero realmente hay ejemplos de sobra y este es uno de ellos. Claro, claro, es una reforma que tenemos que hacer. Hay muchas reformas en nuestras vidas que hemos hecho hasta acá, yo lo sé. Tú que me estás escuchando, yo sé que has comenzado tal vez a dejar la carne, tal vez has empezado a tener un proceso de más de temperancia, has entendido algunos puntos doctrinales, pero acá se viene otro punto muy importante para considerar. Y cuando nos metemos con dinero, entonces salen muchas naturalezas un poco escondidas dentro de nosotros, muchas dudas, muchos prejuicios,
pero la palabra del Señor es clara. Entonces, hay muchas otras cosas que vamos a comentar. Hay varios puntos que yo me gustaría hablar. Uno en particular ahorita, en la que sigue, en la pregunta 9, que ¿es también el diezmo un principio Mm, válido en el Nuevo Testamento? Y aquí se desprende mucha confusión con respecto a esto, porque existen estas posturas un poco distantes y una como que medio intermedia y vamos a ver mejor qué es lo que dice la Biblia y ahorita las comentamos. Vámonos entonces a 1 Corintios 9. Dice, ¿no sabés que los que ministran en las cosas santas comen del templo y los que les sirven al altar, del altar participan? Paréntesis, está citando la ley de Moisés. Lean los versículos anteriores. ¿Sí? Lean el versículo 9, lean el versículo 10. Está citando la ley de Moisés. Para que presten atención en la siguiente frase. Así también, ¿sí? No dice, no, este es el viejo pacto, esto es lo que estaba anulado, esto de dar de comer a los que ministran y los que sirven al altar. ¿Sí? No está diciendo eso, sino dice, así también ordenó el Señor que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. Es decir, Vivan toma del un Evangelio. principio de la ley de Moisés vigente para poder explicar por qué al día de hoy, si bien no existe un santuario, no existe un sacerdocio, no o sea, sacerdocio como estaba en el Antiguo Testamento, no existe un cordero, no existe el sacrificio, hay cosas que en Cristo el tipo se encontró con el antitipo, hay cosas que no. Y lo que no se encontró el tipo con el antitipo es el sustento de los que ministran en las cosas santas. Y eso lo utiliza Pablo para entender de que el principio que se encuentra en la ley de Moisés, sacando los sacrificios y las ofrendas, siguen vigentes. Entonces, ¿es también el diezmo un principio válido? Claramente sí. El apóstol Pablo relaciona el principio que existía en el pacto que estableció en un principio con el que volvió a presentar, ¿sí? Grabado en el corazón, ¿sí? Esto es lo que ordenó el Señor, que los que predican el Evangelio sean sustentados, que vivan del Evangelio. Entonces sí, ese mismo principio, ¿sí? Que se mantiene respecto al diezmo. A mí me llama bastante la atención cómo mucho, casi el 90 o 99% del mundo cristiano, cuando sostiene estas ideas acerca de las dispensaciones, de viejo pacto, nuevo pacto, todo esto, es curioso cómo la gracia se exalta, cómo se habla bastante de la justificación por la fe y cómo se rechazan muchas cosas que son llamadas ley de Moisés, pero curiosamente se hace una discreción personal para mantener un estatus, una dependencia del ministerio y ese tipo de cosas se extraen y se dicen, bueno, aquí también se dice de que las personas que viven, que se dedican completamente a predicar, que los hermanos den el diezmo. Digo, es algo bíblico, pero es un poco incongruente, así como muchos somos en el mundo cristiano un poco incongruentes con todo eso, porque tan pronto nosotros aceptamos un punto, rechazamos lo demás y utilizamos cosas que ya vimos anteriormente acerca de Abraham, acerca de Jacob, y podemos seguir sacando la cuenta de personas que vivieron fuera de este pacto que se le llama así, de esta dispensación, que pudieron obtener también ellos un ejemplo vivo de que las cosas son hechas bajo un reglamento y un estatuto que no pierde vigencia solamente por la idea particular de alguien, Tal porque cual. tal vez me conviene una sección y esta sí me conviene, esta otra no. Hay cosas que permanecen para siempre y no es que realmente Dios se tenga que pedir algo, así como lo vimos al inicio, Dios es dueño de todo. ¿Qué hace falta estarte pidiendo a ti, estarte rogando que le des el 10%? Él le da, él es el que nos da las fuerzas para obtener este recurso, pero lo está haciendo porque dentro de nosotros existe un mal, que también lo vimos, acerca de que este dinero, esas formas de obtener dinero, se desencadenan en orgullo, se desencadenan en malos pensamientos, en ambición, en poder, y el desvío del corazón completo es pero 100% seguro.
Cuando ahora hablamos de un 10% para Dios, de un segundo diezmo, y que aparte hay que dar ofrendas para el templo, para que eso esté bonito, para que esté bello, yo sé que nadie lo va a escribir en el chat, pero yo me voy a atrever a decirlo, Leandro. Uno dice aquí, ay, Leandro, Arturo, Me dolió en la eso billetera. no, está complicado. O sea, si yo daba $10, ahora son $20, ahora van a ser $25. Híjole, ya se me salió el presupuesto. Creo que voy a pasarme a otro canal de YouTube. No, tranquilos, no funciona así. La palabra está ahí. Hay reformas que hacer en nuestra vida, sí, hay reformas que hacerla. Pero si comenzamos a ver esas reformas desde el punto de vista que tanto duele y no que tanto le agradan a Dios, en serio, no vamos a hacer ninguna reforma. Entonces, un texto, una pregunta un poco fuerte, sí, lo sé, pero vamos Necesaria. a seguir leyendo porque vamos a seguir encontrando más mensajes y algunos consejitos que vamos a encontrar en las siguientes preguntas. En la pregunta 10 dice, ¿qué promete Dios? ¿Qué promete? Vamos a ver qué es lo que dice Malaquías. Malaquías 3, 10 al 11, pasaje más que conocido en esta área. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas del cielo, de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Reprenderé también, ahí está, reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fuego de la tierra, ni vuestra vid en el campo abortará, dice Jehová de los ejércitos. Malaquías 3 nos presenta el Señor a través de este profeta, que el Señor desea que le probemos en este asunto en particular. Probadme en el asunto del diezmo con el objetivo de, y esto es lo que promete, abrir las ventanas de los cielos, derramar sobre nosotros bendición hasta que sobreabunde. Escuchen bien, abre las ventanas de los cielos, no abre las ventanas del banco, no abre las ventanas pienso yo en la caja de fuerte de Ricky Ricón, del tío Rico, ¿no? Salía con los billetes y las monedas de ahí. No, no está diciendo eso. A veces nosotros también estamos esperando, cuando hablamos de Él abre las ventanas de los cielos y va a derramar bendiciones hasta que sobreabunde, en cuestión siempre monetaria. No dice que no, porque después vamos a encontrar que no destruye el fruto de la tierra. No dice que te da fruto, pero no te lo destruye. Tu vid el campo no aborta, no dice que te va a dar más fruto la vid, pero no vas a tener problemas. Y a veces nosotros estamos esperando también de quiero más, ¿sí? Y no nos damos cuenta que lo que tenemos es gracias a Dios. Y si lo tenemos es porque Él así lo quiere. Y para que disfrutemos eso que tenemos, ¿sí? Y aún lo material no es lo importante. Hoy estábamos con una familia que tuve a asistir, perdón, ayer. Le mando un cariño grande, espero que hayan llegado bien. Y que tuvieron un accidente en la ruta por un camión que los llevó puesto y bueno, les rompió parte de la camioneta que ellos venían, un utilitario. Y él me decía, realmente con un porte, con una fe envidiable, me decía, lo material va y viene, ¿sí? Lo importante es que mis hijas están acá, que mi esposa está acá, ¿sí? Ese no estamos puestos en la cabeza sobre el dinero, lo material. Pero aún en esto el Señor, si nosotros le probamos, Él va a abrir las ventanas de los cielos. Y sé que Arturo tiene un montón de testimonios para decir. Yo puedo hablar que realmente soy muy feliz, ¿sí? Y esto tuvo un tirón de orejas hace 2 años de un hermano que me dijo, vos no estás hablando de este tema y estás haciendo que mucha gente se pierda de estas bendiciones en esta hora. Vos estás cerrándole las puertas de los cielos para que no reciban bendición hasta que sobreabunde, salvo que empieces a hablar de la importancia de ser fieles a Dios, porque no es fiel con tu ministro. Vos no, yo se lo dije a los hermanos que me apoyan, ayudan, lo mismo Arturo, solamente lo mismo, ¿sí? Yo no soy tu empleado. Yo no soy, vos no me estás pagando el salario a mí, ¿sí? Vos le estás devolviendo a Dios lo que le pertenece y en este caso consideraste que este servidor, ¿sí? Es digno de ser apoyado para este ministerio, pero no me estás pagando el sueldo, no es algo tuyo que estás definiendo, sino que es algo que le pertenece a Dios
Vos se lo estás devolviendo a Él y lo estás devolviendo para que el Evangelio siga siendo predicado. Cuando nosotros nos ponemos esa Claro. tranquilidad, realmente vamos a ver las cosas de otra manera. Y en las próximas preguntas vamos a entender también otra cuestión respecto a esto. Pero antes, Arturo. Fíjate de que precisamente ahorita te estaba haciendo la comparación de 1 Corintios 9 en la traducción lenguaje actual. Y en el versículo 16 en adelante dice, Pablo hablando dice, yo anuncio la buena noticia de Cristo no para sentirme importante, luego porque Dios así me lo ordenó. Y pobre de mí si no lo hago. Y dice, pero entonces, ¿qué gano yo con eso? Nada, menos que la satisfacción de poder anunciar la buena noticia sin recibir nada a cambio. Es decir, anunciarla sin hacer valer mi derecho a vivir de mi trabajo como apóstol. Pero si nosotros leemos con anterioridad lo que está hablando, él está diciendo en ese contexto miren, mientras ustedes están discutiendo si yo soy digno o Pedro es más digno que yo tengo que trabajar para Dios, ¿vale? Y si el Señor me hace fuerte para poder sacar adelante mi ministerio, en este caso hablando del apóstol Pablo, gracias yo le doy a Dios, pero aquí a los corintios les reclama y les dice, señores, no solamente a la gente de su predilección, a la gente de renombre, sino a aquellas personas que de a poco también te aportan algo en tu vida espiritual, la palabra está para eso. Entonces, es algo que yo lo he comprendido también, no hace mucho, hay que reconocerlo, y tal vez algunos hermanos que me conocen y que tienen rato de que yo no he hablado con ellos, tal vez ahorita estarán diciendo, Arturo, pero tú me dijiste, sí, vale, escríbeme, después platicamos a más detalle todo eso, porque es bueno reconocer cuando uno se equivoca, y yo he conocido el poder de Dios cuando entendemos de que hay que hacer las cosas como se piden, y uno dice, ¿de dónde ha salido el dinero cuando a mí me hacía falta? Bueno, Dios sabe de dónde, pero si nosotros cumplimos, Él va a tener a cambio no lo que tú quieras, sino lo necesario para que tu vida en ese momento sea próspera en Cristo. Tal vez nosotros damos diezmo porque queremos tener bendiciones de prosperidad, no alto, tampoco va por ese lado, pero sí tenemos que hacerlo porque es un mandato de nuestro Dios. Y no te preocupes porque si esa parte de tu dinerito ya se fue y ya lo tenías puesto para pagar la letra del carro, no, tú tranquilo, Dios va a dar bendiciones para que tú seas bendición Amén. para muchos más. Vamos a avanzar porque siempre nos detenemos bastante aquí. Y vámonos entonces con la pregunta número 11 que dice, ¿qué advertencia nos da? ¿Qué advertencia nos dan? Es una pregunta. ¿Qué advertencia nos dan? Vamos a ver entonces, Malaquías, vamos a hacer Malaquías 3. Dice, ¿probará el hombre a Dios? No dice probará. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. ¿Qué advertencia nos da Malaquías 3? ¿Qué advertencia nos da el Señor a través de su profeta? Que el hombre que no diezma se le compara con un ladrón. Dios compara al que no diezma con el ladrón. Ambos se están robando. Esto es terrible realmente. La advertencia que nos da es que podemos ser catalogados por el cielo como el que roba una billetera, el que roba una cartera, el que roba un banco, el que le roba al Estado. De esa misma manera, a Dios, ¿sí? Y no solamente nos habla de que si somos obedientes, Él nos va a bendecir por su amor, no porque somos obedientes, sino porque Él nos ama y Él desea bendecirnos. Así también si somos desobedientes, porque rechazamos su amor, porque lo rechazamos, Él también nos va a tratar como ladrones, nos va a tratar como lo que somos, porque no es que somos algo distintos. Ese es el problema. Nosotros nos consideramos hoy en día que somos justos, de que somos buenos, pero estando en la condición que estamos, somos ladrones delante de Dios, porque estamos usando sus bienes y no lo estamos reconociendo como el dueño. Y eso es lo que somos. Para sacar un poco y desmitificarlo esto de si doy, Él me bendice, y si no doy, soy el maldito.
No, Él nos bendice y nos maldice, así como Él hace salir el sol sobre justo e injusto, Él hace lo que Él quiere. Pero si somos obedientes, ¿sí? Él también por amor va a acompañar y va a bendecir. Así también en la desobediencia, Él nos va a tratar como lo que somos, ¿sí? Qué terrible, Arturo. Yo no sé cómo te tratarán tus vecinos. A mí no me gustaría que me traten de esa manera, que me digan, mirá, ahí va el que después se guarda el cambio, el vuelto, ¿sí? Sin embargo, las cosas espirituales las ponemos en un nivel distinto, ¿sí? Y no es que, yo sé que hemos tenido experiencias cada uno, ¿sí? En su iglesia, que te daban vos ponías el diezmo y después te llegaba el recibo y todo el mundo sabía. En mi caso particular y con los hermanos nos manejamos de una manera distinta, ¿sí? Cada uno es responsable delante de Dios con lo que hace, sabe a dónde apoya, sabe a dónde destina su diezmo. Y realmente para mí eso es liberador, para la otra persona también, porque me gusta porque lo hace por amor, pero consideramos que como nadie lo sabe, eso pasa desapercibido. Antes, si vos no dabas los diezmos, no tenías cargos en la iglesia. Hoy ya nadie lo sabe eso, pero nos olvidamos de que hay un ser que está tomando nota, está tomando registro de lo que hacemos acá en la tierra, ¿sí? Y eso ya debiera nosotros movilizarnos, ¿sí? Para poner nuestras cuentas en orden con Dios. Tal cual, tal cual. Y bueno, aquí vamos a ver otra pregunta que dice, ya la analizamos un poquito, nos adelantamos ahí, Leandro, pero pregunta 12 dice, ¿debemos preocuparnos por escasez si devolvemos el diezmo? Bastantes textos en favor a todo esto, vamos a leerlos. Si van a, sí, Primeramente, si van al Mateo. estudio no va a decir así, no hay una pregunta en el estudio bíblico, pero bueno, la respuesta a esa reflexión es la que vamos a encontrar en cada uno. En Mateo 6, 28 al 33 nos dice que, dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si a la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por nosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os afanéis diciendo que comeremos, que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan estas cosas, mas vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y acá que esta es una perla, me encanta repetirla. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas Sí, sí. cosas os serán añadidas, ¿sí? No busques un búnker, no busques miles de cosas que el sistema supuestamente te apunta a que vos tengas, porque si no el sistema te lo va a quitar, ¿sí? Y uno sale y dice, no, comiendo así me voy a proteger, o estando fuera de la ciudad voy a estar más sano, y todo eso te va a ayudar, pero lo que uno tiene que buscar primeramente es el reino de Dios, es su salvación, es el evangelio, su justicia, ¿sí? Que es el perfecto cumplimiento de su ley, es en Cristo. Cuando entendemos estas cosas y realmente las ponemos en primer lugar, todas las demás van a ser añadidas. No vas a tener que andar, como se dice acá en Argentina, mangueando, ¿sí? Pidiendo dinero, pidiendo ayudas, ¿sí? Porque realmente hiciste lo primero que tenías que hacer. Y te vas a dar cuenta, porque a mí me pasa constantemente, que Dios suple, no de la manera que a vos te gustaría, y no de la misma persona a la que vos estás acostumbrada, ¿sí? En algún tiempo, yo sé que Arturo tiene esa experiencia todavía, de saber que todos los meses va a recibir de la misma persona el mismo salario, o si las paritarias de ayuda van a tener un poquito mejor, pero, o no sé cómo se dirá allá en México, el encuentro entre el trabajador y el empresario para ponerse de acuerdo, pero llegará un momento, y espero que sea antes que llegue el fin, ¿sí? Donde vamos a tener que aprender a depender cada día más de Dios, ¿sí? Más allá de que constantemente esto es vivir por la fe, aún en trabajo como mensuales, aún así no, tenemos que sacarnos del chip y saber que es Dios el que desea que a vos no te falte nada, ¿sí? Por eso este pasaje es muy importante para poder entender lo que el Señor quiere, que no nos preocupemos de la escasez y le devolvemos lo que Él merece. ¿Te parece, leo todos, Arturo, y comentás?
Claro, Proverbios claro, por 3, 9 favor. al 10 dice, honra a Jehová con tu sustancia, con las primicias de tus frutos. ¿Y qué va a pasar? Y será lleno tu granero con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. El mismo principio de Malaquías 3, 10 y 11. ¿Sí? Devolvéle a Dios y Él te va a bendecir. Va a llenar tu granero, no te va a faltar nada. Lucas, y este es otro que está tremendo, Lucas 6:36. Dad y se os dará. Y escuchen, pero no des cualquier cosa. Medida buena, apretada. ¿Sí? O sea, cuando te habla de apretado es que metiste todo lo que más podías para darle al Señor. ¿Sí? No le pusiste un poquito, no, todo, que entre todo eso. Bueno, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo. ¿Por qué? Porque con la misma medida con que midieres, se volverá a medir. Y este principio, si bien está apuntando a otra situación, ¿sí? Al diezmo en particular, es un principio que nos ayuda también a entender de que nosotros recibimos lo que damos, ¿sí? Y vos decís, bueno, pero yo di un montón a mi iglesia y sigo en el mismo estado. Y ese estamos esperando también de que sea todo material. Pero aún así, si nosotros dimos y dimos de corazón y dimos lo que el Señor nos pidió y dimos medida buena, bueno, la promesa está. Aferrémonos a la promesa y Él nos va a dar. Y la última, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado. No he visto observador de los mandamientos que esté desamparado, ni a su simiente ni a sus hijos mendigando pan. Y esto realmente es algo que puedo dar fe. Yo por lo menos no lo he visto. No he visto hermanos de la fe que estén en pobreza. A todos, y en su momento, cuando hemos tenido casos, hemos utilizado el segundo diezmo para ayudar, para pagar el alquiler que no tenían, para poder, tenían que mudarse, los hemos ayudado para comprar alimentos, tanto para ellos como para otros. Lo hemos hecho y hemos ayudado y hemos visto que realmente es una bendición estar en el Evangelio, conocer esto y ayudar, ¿sí? Para uno personalmente no me ha pasado nunca estar, gracias a Dios, en esta situación. Pero he visto también de aquellos que lo estaban, que en el Evangelio nos hemos organizado para que no pase eso. Entonces realmente Dios cumple su promesa a través de sus hijos, a través de distintos instrumentos, pero Él está y sus mandamientos son para que seamos libres, para que seamos felices. Y realmente si hay algo por lo que no me preocupo es por esto, ¿sí? Me preocupo por ser obediente a Dios. Eso sí me pone mal. Cuando pasa el mes y en vez de gastarlo primero, en vez de separar las cosas para Dios, gasto mi dinero en cosas que son importantes o cosas que tenía agendado y no dije, a ver, ¿qué es lo de Dios? Entonces, realmente ocupémonos de hacer las cosas para Dios y Él va a dar todo por añadidura. Realmente, es así. No miento y sé que Arturo va a decir lo mismo. Tal cual. Una de las cosas, si quieres rescatar algo de todo lo que hemos hablado, de todas las cosas que hemos planteado aquí para poder tener un cumplimiento correcto en el uso del dinero dentro del camino cristiano, es confía en Dios. Esta lección es mucho de confiar en Dios, es dejar a un lado toda tu experiencia financiera, toda tu capacidad de especulación. No, hazlo a un lado porque de nada te va a servir. Porque si lo ves desde ese punto, es realmente un mal negocio todo eso. No lo veas por ese lado. Si hay algo, como yo lo hablaba muchas veces con algunos hermanos cristianos, cuando hablan acerca de la fe, la gracia, la salvación por la fe y todo eso, en aquel contexto yo les digo, ¿qué mayor expresión de fe es decir, ¿sabes qué? Voy a guardar el sábado, por decir otro tema, y aun cuando yo pierda un trabajo, muy buen trabajo, si hay que tener que guardar este sábado porque mi Dios me lo pide así, porque es su voluntad para mí y para mi familia que yo esté en comunión con Él, adelante, Dios proveerá y Dios sabrá cómo es que yo voy a subsistir a pesar de perder este trabajo. Tal vez algunos ya hemos dado ese salto de fe, ahora estamos en esta parte donde tenemos muchos prejuicios a la hora de entregar este dinero, este diezmo, este segundo diezmo, esa ofrenda, y hacemos un comentario a nuestro interior y decimos, pero si de por sí no me alcanza el dinero. Así como tú diste ese salto de fe con respecto al sábado, ahora tienes que hacerlo nuevamente.
tienes que hacerlo porque el Señor lo pide, pero más porque lo pide es por tu propio bien, para que primeramente aprendas o aprendamos a confiar en Él y aprendamos que todo lo demás, en serio, no es una teoría muy bonita de buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, pero me quedo con los diezmos y yo veo la forma en cómo lo administro. No tiene sentido y no somos coherentes entonces como cristianos. Así que es una lección que, como siempre, iniciamos muy sencillo y la vamos complicando tanto y tanto que yo sé que muchos de ustedes van a ponerle pausa, van a hablar con sus personas que están al ¿Qué lado. pensás de eso? Excelente, no pasa nada y te agradezco bastante por haber llegado hasta ese momento y tenemos una próxima lección que se titula Éxito en el camino. Así que no te la pierdas, vamos a estar ya dando cierto cierre a esta Nos quedan 2 programas. temporada. Yo sé que Leandro, sí, estas secciones de programas que han sido de bendición, yo lo sé, y que hemos agradecido bastante a esas personas que no han seguido. Si tuviéramos la forma de entregarles Estaría un bueno. diploma, lo haríamos, pero bueno. Ya lo vamos a pensar. Una idea, pero bueno, ya lo vamos a pensar. Así que vamos a terminar este programa, vamos a hacer una oración, porque la verdad, para iniciar toda esta reforma, bastante confianza en Dios. Así que vamos a orar pidiéndole que nos ayude. Padre Santo que estás en los cielos, gracias Padre por la oportunidad tan grande que me diste de compartir ese mensaje con mi amigo Leandro. En este sábado tal vez nosotros hemos estado replanteándonos muchas cosas. Hay muchas personas tal vez que han abandonado el video por alguna expresión, alguna idea que hemos plasmado con la Biblia. Te pido, Padre, que tú puedas atraerlo nuevamente a ese video, a que puedan verlo sin algún prejuicio, para aquellas personas que se han quedado hasta el final, pero han tenido esta sensación de no estar de acuerdo, Padre. Te pido, Padre, de que tú los puedas convencer, pero no porque Leandro lo dijo, no porque un servidor lo dijo, sino porque ellos van a tener la necesidad de ir a tu palabra, a confirmar todo lo que hemos dicho y que ahora que tenemos esta necesidad de estudiar este tema, podamos aprender, como tú bien lo dejas plasmado en la Biblia, que hay que seguir y aprender a depender completamente Amén. de ti. Yo sé que muchos de nosotros hemos dado saltos de fe, hemos aprendido verdades, hemos empezado a caminar ese camino cristiano, hemos abandonado ciertas prácticas y ahora nos encontramos contra un obstáculo creado por prejuicios, creado por cultura, creado por tradiciones, tal vez un poco afectados por los malos ministros y ministerios. Padre, pero el día de hoy queremos pedirte tu guía en este tema. Padre, te pedimos que tú nos puedas guiar a aprender a depender de ti y no depender de nuestra fuerza y no depender de este dinero que si se acumula, más allá de darnos una felicidad temporal, corrompe nuestro corazón. Quédate con nosotros, Padre, por favor, y te agradecemos grandemente por la vida y por el perdón que nos otorgas cada día. Todo esto te lo pido en nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Amén.